Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 13. Capítulo 13. La victoria de Yoriichi. Suéltame, suéltame. Yoshitoki forcejeó con violencia contra Taito, rugiendo de furia. Detén a Kito Toshitaka. Ese chico morirá bajo su espada, destrozado como fideos. Eres alumno de Mifune, ¿cómo puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que muera? Miró a Taito con odio ardiendo en sus ojos. Taito suspiró con impotencia y lo guió de vuelta al carruaje, instruyendo al jefe de la caravana y a los conductores que curaran sus heridas y lo llevaran dentro. Yoshitoki continuó gritando, con la voz ronca de ira, como si Taito se hubiera convertido en un villano despiadado que hubiera abandonado a un niño a su suerte. Mientras tanto, Taito se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y la espada apoyada en su barbilla. Sus ojos brillaban de emoción. Un monstruo como Yoriichi enfrentándose a un bandido como Kito. Nunca había visto una batalla de este nivel antes. Incluso Mifune nunca les había demostrado un verdadero combate. Solo los guiaba, obligándolos a descubrir su propio camino a través de la batalla. Y ahora, Taito estaba presenciando algo extraordinario. Misako se quedó paralizada, con la boca abierta, tan abierta que cabía un huevo. Observó al niño resplandeciente que se encontraba frente al imponente bandido, como si estuviera viendo a un ratón enfrentarse a un tigre. ¿Cómo pudo ser esto? ¿No se suponía que Yoriichi era alguien a quien Taito protegía? ¿Una especie de mascota? ¿Como un niño preciado escondido por una familia noble? ¿Mono, inofensivo, decorativo? ¿Cómo podría ser él el que estuviera en el centro del campo de batalla? De repente se sintió como alguien que había faltado a clases con sus amigos, fumado cigarrillos baratos, soñado con convertirse en alguien importante, solo para descubrir años después que uno de esos amigos había nacido en una riqueza inimaginable y había vivido una vida completamente fuera de su alcance. Y ella era la única que realmente había estado fingiendo. Yoriichi, el chico que había compartido pescado asado con ella hacía unos momentos, era el verdadero monstruo. Si ese corte hubiera caído sobre ella, habría quedado cortada por la mitad, con las entrañas derramándose antes de que se diera cuenta de que estaba muerta. Pero Yoriichi no pensó de esa manera. Para él, ella era simplemente una hermana mayor. Alguien que había sido amable con él. Así que él la protegería. La enorme espada negra volvió a caer, pero Yoriichi la esquivó con facilidad. En momentos como este, ser pequeño no era una desventaja. Las llamas se extendieron a lo largo de su espada como un infierno viviente. Kito, a pesar de su enorme tamaño, parecía un objetivo torpe frente a él. Yoriichi podía verlo todo. El flujo de sangre. La contracción de los músculos. El endurecimiento de las pupilas. Cada movimiento quedaba al descubierto ante sus ojos. Esquivar los ataques de Kito no era diferente a esquivar los ataques de un gato. Maldito mocoso. Rugió Kito mientras otro corte se abría en su cuerpo. El dolor solo avivó su ira. Te aplastaré y tiraré lo que quede a la alcantarilla. No eres un samurái, dijo Yoriichi en voz baja. Un verdadero guerrero no se deja llevar por la ira tan fácilmente. Para ser sincero, eres como un recién nacido. Cuando las cosas no salen como quieres, solo puedes gritar. No sabes cómo solucionar nada. Las imágenes pasaron por la mente de Yoriichi. Guerreros que luchan contra los demonios hasta su último aliento. Incluso con miembros rotos y incluso con sus entrañas derramándose y nunca dejaron de blandir sus espadas. Como arrecifes que se mantienen firmes frente a olas interminables. Alguien que solo intimida a los débiles no tiene derecho a llamarse espadachín. Su cabello se levantó como si estuviera atrapado en un viento abrasador. La luz dorada del sol caía sobre él. Atrocidades. Asesinatos. Tratar vidas como basura y eso no te hace diferente de un demonio. Por primera vez, el miedo brilló en los ojos de Kito. Él instintivamente miró hacia otro lado. Nadie podía mirar fijamente al sol. Respiración solar segunda y cielo azul claro. El corte llegó como una estrella fugaz. Demasiado rápido para esquivarlo. Kito levantó su arma con desesperación. El impacto fue como si un tren se estrellara contra él. Su cuerpo fue arrojado hacia atrás, sus huesos gritaron y las espadas gemelas brillaron al rojo vivo antes de explotar. Se hizo el silencio. Las llamas se apagaron, dejando solo tierra quemada y terreno destrozado. Kito se apoyó en un árbol, con la boca llena de sangre. Su arma estaba destrozada. Una mitad destrozada y la otra incrustada en el abdomen. Tú no eres un samurái, murmuró. Yoriichi no dijo nada.
Envainó su espada y dio 2 pasos lentos hacia adelante. Luego se desplomó. Yoriichi. Hermano menor. Taito y Misako corrieron hacia él. Taito lo atrapó y le controló la respiración. Agotamiento. Nada más. Jajaja, Kito rió débilmente, con la sangre derramándose de sus labios. Así que gano, te desmayaste primero, aún eres un niño. Taito lo miró fijamente en silencio. Esa mirada. Qué lástima. Esto enfureció a Kito. No me mires así. Mátame. Llévame la cabeza a esos asquerosos nobles. Recoge tu recompensa y vive en el lujo. ¿No es eso lo que todos quieren? Taito no dijo nada. Él simplemente observó. Como si viéramos a un perro rabioso. Furioso, desesperado y compasivo. ¿Quién no quiere amor? Kito también había creído en ello una vez. Pero la muerte de sus padres y su hermano destrozaron esa creencia. No me mires así, no, por favor, su voz se quebró. Las lágrimas corrieron por su rostro. Te lo ruego, y Taito se dio la vuelta y levantó a Yoriichi en sus brazos. No vales la pena. Y Misako lo siguió en silencio. La caravana partió. Kito solo pudo verlos irse. Vuelve, mátame, no me dejes sola, nadie respondió. Su visión se volvió borrosa. En su desvanecimiento de la conciencia, vio lluvia. Estaba arrodillado de nuevo. Al lado de su hermano. Mendigando afuera de una clínica. Y luego correr, sin mirar nunca atrás. Tal vez y solo tal vez, él ya había muerto esa noche. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Anthem de la salamandra. Yoriichi recuperó la conciencia lentamente. La oscuridad llenó su visión. No había un solo rastro de luz. Luchó por incorporarse, con el estómago rugiendo con fuerza. Kito había sido mucho más difícil de manejar de lo que esperaba. Aunque solo había usado 2 formas de respiración, lo habían agotado por completo. Incluso los movimientos evasivos anteriores lo habían llevado al límite. A decir verdad, Yoriichi no tenía intención de matar al hombre. Solo temía que contenerse no lo detuviera. No esperaba que el poder llegara tan lejos. Aquellos que son lastimosos a menudo tienen algo detestable en ellos y ese dicho le quedó muy bien a Kito Toshitaka. La cara de Yoriichi se sonrojó ligeramente. Tenía hambre. Mucha hambre. Después de dudar por un momento, comenzó a arrastrarse en la oscuridad, solo para sentirse de repente levantado por la parte de atrás de su cuello. Yoriichi. Por fin despertaste. Se escuchó una voz femenina aliviada. Al girar la cabeza, lo primero que vio fue el rostro excesivamente engreído de Taito, seguido de la expresión de alegría del Misako. Hermana mayor, y murmuró Yoriichi en voz baja. Tengo hambre. La mirada lastimera en su rostro casi le rompió el corazón. Bien, bien. Te guardé comida. Te la traigo ahora mismo. Dijo con dulzura, y luego le lanzó a Taito una mirada feroz. Será mejor que lo vigiles bien. Si pasa algo, se lo diré a Mifune-sama. Ella se apresuró a buscar comida. Pequeña amenaza, murmuró Taito. Te pavoneas y te desmayas, y yo soy el que te tiene que cargar todo el camino. Casi se me entumecen las piernas. Claro, en realidad, Misako había cargado a Yoriichi casi todo el camino. El entumecimiento de Taito se debía a sus propias heridas. ¿Dónde estamos? Preguntó Yoriichi. Pueblo Matsuo. ¿Dormiste todo el día y toda la noche? Dijo Taito, dándole un codazo en la mejilla. Luego le revolvió el pelo sin piedad, dejándolo tambaleándose. Misako regresó pronto, con un pescado a la parrilla envuelto en tela. Le quitó las espinas con cuidado, dejando solo la carne. Se había enfriado, y el pan plano que estaba a su lado estaba un poco duro, pero eso no le importó a Yoriichi. Había comido cosas mucho peores en el pasado. Hojas. Hierba silvestre. Corteza de árbol. Incluso hormigas cuando no había nada más. Verlo comer con tanta satisfacción finalmente alivió la inquietud en el corazón del Misako. En realidad él era solo un niño. De repente recordó su propia infancia. Cómo su padre siempre traía dulces de sus viajes. Caramelos suaves y dulces que se derretían en la lengua. Rebuscó entre su ropa y sacó un pequeño caramelo translúcido. Esto es de la Tierra del Fuego, dijo alegremente. Mi padre lo trajo. Puedes quedártelo. Pero ¿y no era esto de tu padre? Yoriichi dudó. No pasa nada. Tengo un montón en casa. Y si no, les robaré a mis hermanos. Dijo con orgullo. Cuando termine esta misión, ven a visitarme. Te daré todos los dulces que quieras. Taito se estremeció.
La familia Almi era famosa por su riqueza, incluso más rica que la de muchos nobles. Su patrimonio era inmenso, y sus impuestos anuales eclipsaban incluso a la casa de Mifune. Miró a Yoriichi con envidia. ¿Solo porque es lindo y recibe este trato? Este niño será peligroso cuando crezca, y Taito juró para sus adentros que lo vigilaría de cerca. Nada de romance antes de la edad adulta. Absolutamente no. Tenía 16 años y seguía soltero. Este mocoso no iba a adelantarse. Solo cuando el corazón está libre de mujeres la espada puede ser verdaderamente afilada. Murmuró solemnemente. Yoriichi, ajeno a los votos internos de Taito, terminó de comer y se dio unas palmaditas en su redonda barriga. Estoy vivo de nuevo y, de acuerdo, iré a hacer guardia, dijo Taito. ¿Qué haces en la tienda de un hombre? Sal antes de que arruine mi reputación. Misako respondió golpeándolo repetidamente. Finalmente, Taito salió cojeando mientras Misako se despedía de Yoriichi a regañadientes. Él saludó dulcemente. Ella se derritió instantáneamente. Luego, sin previo aviso, lo abrazó y le besó la mejilla. Yoriichi se congeló, con el rostro rojo como el fuego, y salió corriendo de la tienda. Misako se tambaleó y se alejó riendo como una pícara borracha, incluso le guiñó un ojo antes de irse. Yoriichi inmediatamente se lanzó detrás de Taito para protegerse. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Yoriichi estaba sentado envuelto en una manta en los brazos de Taito. Sus pensamientos se dirigieron hacia su abuelo. «Abuelo, ¿y dónde estás ahora?» Su pecho se apretó. Senpai susurró. «Espero que no desaparezcan también». Taito parpadeó y luego le alborotó suavemente el cabello. «Si eso te preocupa, hazte más fuerte. Cuando tengas mi edad, podrás hacer lo que quieras, incluso casarte. Entonces, ¿sí crees que podría encontrar a mi abuelo?» Taito sonrió. «Por supuesto». Pellizcó las mejillas de Yoriichi hasta que se hincharon. «Los niños deben ser lindos. Déjalo de guerrero para después». En otra parte. El acero brilló. Un shinobi se desplomó en el río y la sangre se extendió por el agua. Mifune se mantuvo erguido, con su espada brillando bajo la luz de la luna. «Sal. Te veo». Un aplauso lento resonó desde el bosque. «Bien hecho. Incluso sin usar chakra eficazmente, un samurái de tu calibre es impresionante». Los ojos de Mifune se entrecerraron. Anzó de la salamandra. De las sombras emergió una figura imponente con una máscara de respiración y un aura cargada de intenciones asesinas. «Así que el título semidios del mundo shinobi todavía tiene cierto peso», dijo Anzó con frialdad. «Pero dime, ¿de verdad crees que un samurái puede desafiarme?» El agarre de Mifune se hizo más fuerte. «Te mostraré lo que un guerrero de la Tierra de Hierro puede hacer». Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. El aliento de trueno de Mifune. Una gota de sudor frío se deslizó por la frente de Mifune. El título El semidios del mundo shinobi no era algo de lo que Anzm de la salamandra se hubiera jactado, era un nombre reconocido en todo el mundo shinobi. Desde las muertes de Hashirama Senju y Madara Uchiha, Anzm se ha mantenido como la existencia más fuerte con vida. La Tierra de la Lluvia era una nación árida y devastada por la guerra que debería haber caído en ruinas hace mucho tiempo. Sin embargo, solo Anzm la había mantenido en pie, obligándola a ascender a un segundo plano entre las grandes potencias gracias a su fuerza bruta. Tal vez con el tiempo se volvería codicioso y temeroso de la muerte, pero en ese momento, seguía siendo el hombre que ponía a su nación por encima de todo. Y la dignidad de un semidios no podía ser cuestionada. Parte de la espada. Corte y ahí. Parte de la espada. Corte y ahí. Ambos guerreros desenvainaron sus armas al mismo tiempo. La espada de Mifune chocó con la hoz de Anzm, el acero chirrió mientras volaban chispas. Anzm se burló. ¿Eso es todo? ¿A esto le llamas Busigm? Aún no he terminado. Mifune saltó hacia atrás justo cuando la hoz pasó junto a su rostro, fallando por un pelo. El cuerpo de Anzm estaba saturado de veneno. Su aliento era letal. La máscara que usaba no era para intimidar, sino para evitar que sus propias toxinas mataran a quienes lo rodeaban. Una bolsa de veneno dentro de su cuerpo secretaba veneno continuamente. Mifune no sabía esto. Él simplemente asumió que era alguna extraña técnica ninja. Estuvo cerca, pensó Mifune con tristeza. Un golpe y estaría muerto. Eres diferente a los demás, dijo Anzm con frialdad. Ni siquiera vivieron lo suficiente para sentir mi veneno. Su voz giraba salvajemente mientras manipulaba la cadena con precisión experta. Mifune se lanzó y cortó la cascada cercana, enviando un chorro de agua al aire, interrumpiendo brevemente la línea de ataque de Anzm.
El llamado semidios frunció el ceño. Para que un samurái juegue con él. Hoz de cadena. Segundo golpe. Anzm saltó en el aire y su espada cubierta de veneno descendió como el hacha de un verdugo. Mifune no tenía dónde retirarse. Maldita sea. La hoja cayó, pero Mifune ya no estaba. Parpadeo corporal. Anzm se congeló. No. No sintió ningún poder especial. Ninguno de estos guerreros siquiera usa ninjutsu. Entonces, aliento de trueno primera forma. Trueno y destello. Un rayo dorado estalló. Arcos eléctricos bailaron salvajemente en el aire mientras Mifune avanzaba rápidamente, más rápido que la vista. Anzm sintió que su cuerpo se tensaba mientras corrientes doradas lo envolvían. Mifune apareció frente a él en un destello de luz, con la espada apuntando directamente a su cuello. Jutsu de invocación. Ibuse. Una enorme salamandra emergió del suelo, bloqueando el ataque. De sus fauces brotó veneno, inundando el campo de batalla. Mifune desapareció nuevamente. Eso no fue liberación del rayo, no hubo flujo de chakra en absoluto, murmuró Anzm. Y no se supone que los rayos sean oro, el veneno inundó la zona. La hierba se marchitó. Las hojas se volvieron negras. La cascada se volvió violeta con toxinas. Mifune reapareció a la distancia, con el pecho agitado y los ojos penetrantes. Di tu nombre, dijo Anzm con orgullo. Te has ganado ese derecho. Incluso ahora, estaba seguro de la victoria. Mifune también lo sabía. En fuerza. En resistencia. En potencia bruta estaba superado. Incluso sin veneno o ninjutsu, Anzm eventualmente lo mataría. Pero, Mifune sonrió levemente. Al menos vine preparado. En su mente apareció el rostro de cierto niño. Más temprano, ¿y Mifune-sama, vas al frente? Preguntó Yoriichi suavemente. Dicen que los ninjas-ame son extremadamente peligrosos. Está bien, respondió Mifune con calma. Un guerrero muere en el campo de batalla. Un hombre que se esconde en la comodidad es simplemente un noble. Yoriichi dudó y luego se puso de pie. ¿Quieres aprender mi estilo de espada? Mifune casi derramó su té. ¿Tu estilo de espada? No es realmente esgrima, explicó Yoriichi. Está respirando. De vuelta al presente, Mifune exhaló lentamente. Tu nombre será recordado, declaró Anzm. Pero todo termina aquí. Mifune levantó su espada. Tienes razón en una cosa, dijo en voz baja. Esto no es esgrima. Una luz dorada surgió a su alrededor una vez más. Está respirando. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Anzm se retira. Está respirando. Mifune cerró los ojos y su mano derecha se apretó alrededor de la empuñadura de su espada. Anzo de la salamandra se alzaba sobre la enorme cabeza de Ibuse, observando al samurái con expresión perpleja. ¿Se había rendido? ¿Eligía la muerte en lugar de resistir? Anzo negó con la cabeza, decepcionado. Así que esto era todo lo que tenía el samurái después de todo. Sus pensamientos se remontaron a su propia vida. Sobreviviendo a incontables batallas, volviéndose más fuerte a través de la sangre y el fuego, pasando de ser un soldado sin nombre al temido semidios del mundo shinobi. El talento había influido, sí. La suerte también. Pero más que nada, fue perseverancia. Los débiles nunca pudieron alcanzar la cima. Les faltó la voluntad de perseverar. Basta. Acaba con él, Ibuse. Anzo perdió la paciencia. La enorme bestia invocadora echó hacia adelante su colosal cuerpo. Su pesada cola se estrelló contra el acantilado de la cascada junto a ellos, y una enorme extremidad palmeada se elevó en el aire. Si cayera, Mifune quedaría hecho pulpa. Pero la escena esperada nunca llegó. Un destello de relámpago dorado atravesó el aire. Barra oblicua. La enorme extremidad de Ibuse fue cortada limpiamente en un instante. ¿Qué? Anzo ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido. El samurái que estaba frente a él ya no estaba. En su lugar, un borrón de movimiento, surcado por brillantes arcos dorados de relámpagos, atravesando el bosque como un trueno. Era ese samurái. Solo ahora Anzo se dio cuenta de su error. Había subestimado a su oponente. A lo largo de su vida, Anzo jamás subestimó a un enemigo. Ya fuera frente a los Sannin de Konoha o a los shinobi más fuertes de otras naciones, siempre luchó con todas sus fuerzas. Y sin embargo, este hombre se le había escapado. Aliento de trueno, primera forma. Trueno y destello, 16 veces. Mifune desapareció nuevamente. Para Anzo, fue como si hubiera aparecido un fantasma de las leyendas de la Tierra de la Lluvia.
Un espíritu que se dice que deambula en la tormenta, ahogando a sus víctimas bajo una lluvia interminable, su forma oscilando entre la realidad y la ilusión. Mifune se convirtió en ese fantasma. Su espada cayó como la lluvia misma, implacable, despiadada. En un instante, el enorme cuerpo de Ibuse se desplomó al suelo. Sus extremidades quedaron cercenadas y la sangre tóxica se derramó por el suelo del bosque en forma de vapores púrpuras mezclados con tierra teñida de rojo. A 100 metros de distancia, Mifune se erguía. Un relámpago brilló en sus ojos. «Has perdido, Anzo de la salamandra. Abandonad esta tierra de inmediato». Su voz resonó tranquila, pero con la voluntad de un guerrero. Anzo se arrodilló junto a su invocación herida, colocando una mano sobre su cuerpo tembloroso mientras éste emitía un grito bajo y lastimero. Lentamente, levantó la cabeza. «Esa técnica que usaste hace un momento, ¿y qué fue?» Nunca antes había visto un poder como este. No era ninjutsu, pero era algo que rivalizaba con el propio Liberación Relámpago. Mifune no respondió directamente. «Este mundo no pertenece solo a los shinobi», dijo fríamente. «Los samuráis también tienen su lugar». Levantó ligeramente su espada. «Vete. Si no, aunque me cueste la vida, te mataré». Anzo lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, en silencio, lanzó la invocación. Ibuse desapareció en humo. El legendario shinobi se dio la vuelta y se marchó con la espalda rígida. Solo entonces Mifune se derrumbó. La sangre brotó de su boca cuando sus fuerzas finalmente se agotaron. Cayó sobre la fría piedra, y la cascada reanudó su flujo sobre él, salpicando las gotas contra su armadura. Intentó moverse. Su cuerpo se negó. La técnica de respiración exigía una inmensa resistencia física. Mifune era fuerte, pero Anzo es más fuerte. Exhaló lentamente, sintiéndose agradecido a los dioses. Si Anzo se hubiera quedado y está perdido, seguro. En otra parte y silbido. Estilo Omi. Corte rápido único. El protector de la frente del ninja M se partió en dos mientras la sangre salpicaba su rostro. Estilo de fuego. Huracán de llamas. Omisako alzó su espada presa del pánico, desatando una espiral de fuego. Las llamas engulleron a su oponente. El ninja M se burló, imperturbable ante la muerte de su compañero. Entonces, estilo Mifune. Separación divina. Una espada de puro poder cortó directamente la tormenta de fuego. La sonrisa del ninja M se congeló. Un muchacho joven dio un paso adelante con la espada desenvainada. En su frente había una tenue marca en forma de llama. «Un niño», susurró el ninja M con incredulidad. De repente recordó los rumores. Los susurrados por los sobrevivientes. «Cuidado con un chico con una marca de fuego en la frente, es un maldito monstruo». Se rieron de ello. Pero ahora la sangre del ninja M se heló. «Retírense. Retrocedan». La orden se difundió instantáneamente. En cuestión de momentos, el escuadrón ninja M desapareció, retirándose tan rápido como pudieron. «TCH, corrieron rápido», murmuró el niño. «No importa. Qué suerte para ellos». Envainó su espada con calma. «Si no hubiera aparecido», dijo otra voz, dándole una palmadita en el hombro, «ahora mismo estarías en una tienda de campaña médica». El que hablaba, Yoshitoki, hizo una leve mueca. Tanto él como el chico presentaban heridas. Aunque los ninjas Ame no eran fuertes individualmente, su número y sus tácticas de acoso los habían debilitado. El otrora tranquilo pueblo de Matsuoya había evacuado a la mitad de sus civiles. Con frecuentes batallas ninja, nadie podía garantizar la seguridad de los civiles, ni siquiera con Yoriichi presente. «En serio, gracias a Dios que apareciste», suspiró Omisako, dándose una palmadita en el pecho con alivio. Ese ataque de fuego casi le dio en la cara. Si no fuera por la espada de Yoriichi, ella habría quedado marcada de por vida. Después de todo, era hija de una familia de comerciantes. La esgrima era solo un pasatiempo, una forma de demostrar que no era débil. Su llamado estilo Olmi era poco más que una colección renombrada de técnicas que había aprendido de instructores contratados. Mientras tanto, a Yoriichi lo pellizcaban y tiraban sin piedad, su rostro tiraba como si fuera masa. Hasta que Taidm lo agarró del cuello y lo arrastró de regreso a su casa. El niño apenas tuvo tiempo de protestar. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Respiración X chakra. Quiero volverme más fuerte. La repentina declaración de Taito pilló a Yoriichi desprevenido. Antes de que Yoriichi pudiera responder, Taito desdobló un papel y se lo entregó.
Mifune-sama expulsó recientemente a Anzo de la salamandra en la frontera del país del hierro. Resultó gravemente herido y fue enviado de regreso para recibir tratamiento. ¿Y? Preguntó Yoriichi. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Taito negó con la cabeza. Esto es lo que quería decirte. Debido a la victoria de Mifune-sama, Anzo ordenó a los ninjas de Ame retirarse del país del hierro. Así que eso fue todo. No es de extrañar que el acoso hubiera disminuido gradualmente. Anzo debió haber sufrido un revés importante y decidió retirar sus limitadas fuerzas para enfrentarse a Konoha. Buenas noticias, dijo Yoriichi con calma. Si los ninjas de Ame se retiran, por fin podremos regresar. En el momento en que dijo eso, la expresión de Taito se torció en frustración. Ese es el problema. El daimyo y los altos mandos se niegan a dejarnos retirarnos. Han ordenado a los samuráis que persigan a los ninjas de Ame. Apretó los puños. Esos malditos políticos, no entienden lo aterradores que son realmente los shinobi. Y tenía razón. Taito había perdido hacía tiempo el orgullo y la confianza que una vez tuvo. Tras presenciar auténticas batallas ninja, lo comprendió perfectamente. Los samuráis solos no podían igualarlos. Para ser honesto, sin Yoriichi, habría sido imposible para su pequeño grupo, apenas una docena de guerreros de Matsuo, defender una ruta comercial tan crítica. Durante este tiempo, Yoshitoki y Hirota Seichi también habían empezado a notar la fuerza inusual de Yoriichi. Naturalmente, su atención se centró en él. Yoshitoki incluso intentó preguntarle a Taito sobre el estilo de espada de Yoriichi en más de una ocasión. Taito lo había ignorado cada vez. ¡Qué broma! Ni siquiera lo he aprendido, ¿y quieres la técnica de Mikoari? ¡Qué vergüenza! Finalmente, Taito lo soltó. Quiero que me enseñes el manejo de la espada, el tipo que produce llamas. Miró nerviosamente a Yoriichi. En la cultura samurái, exigir abiertamente el arte de la espada de otro era una profunda falta de respeto. Uno podía convertirse en estudiante, o incluso masacrar a una familia para apoderarse de una técnica, pero exigirla libremente, bajo la bandera del deber o la rectitud. Eso fue desvergonzado. Y lo siento. Eso fue grosero. Taito exhaló profundamente y se giró para irse. Puede. Se quedó congelado. Lentamente, se giró con incredulidad, mirando fijamente el rostro tranquilo del joven. Por un momento pensó que había escuchado mal. Cuando Yoriichi bajó la cabeza pensativo, Taito asumió que estaba preparando una negativa. En verdad, Yoriichi simplemente estaba considerando qué rama de la respiración le vendría mejor. Fragmentos de memoria aparecieron en su mente. Mi técnica no es realmente esgrima, dijo Yoriichi en voz baja. Se llama respiración. ¿Respiración? Yoriichi se levantó y salió de la tienda. Taito lo siguió de cerca. Se adentraron en el bosque, lejos del campamento. Yoriichi ya había revisado la zona. No había patrullas ninja ni samuráis cerca. Estaba bastante aislado. Había considerado enseñar respiración a otros samuráis. Pero algunos, como el sanguinario Ronin Kid, eran peligrosos. Si estos hombres aprendieran respiración, sería un desastre para los civiles. Con tan solo 5 años, Yoriichi ya entendía la relación entre nobles y guerreros. Dos clases dominantes, unidas por encima de las masas. Los agricultores y los trabajadores soportaron el peso de la nación. Así funcionaba el mundo. La respiración fortalece los pulmones y el corazón, explicó Yoriichi. Permite que la sangre absorba grandes cantidades de oxígeno en poco tiempo, llevando al cuerpo mucho más allá de sus límites, otorgándole un poder comparable al de los demonios. Espera, ¿demonios? Preguntó Taito, sorprendido. Yoriichi dudó. No había demonios en este mundo. Y criaturas parecidas a las personas, dijo lentamente, monstruos de leyenda. Similares a los espíritus devoradores de hombres del antiguo folclore de la Tierra de Hierro. Taito tragó saliva. Puedes pensar en la respiración como algo así como un Kekkei Genkai, continuó Yoriichi. Excepto que pertenece a los samuráis. Él blandió su espada. Saltaron chispas. Un árbol grueso fue partido limpiamente por la mitad. Las pupilas de Taito se encogieron. Sí, este era el poder que buscaba. Lo que yo uso se llama respiración solar, dijo Yoriichi con calma. Es el origen de todos los estilos de respiración. No lo demostró. No hacía falta. Taito ya había visto suficiente durante el último año. Taito una vez intentó entrenar con Yoriichi, con la esperanza de aprender la técnica. Fracasó por completo. Incluso en el mundo de Demon Slayers, no todos dominaban la respiración.
La mayoría de los espadachines solo aprendieron una o dos llenas. Incluso entre los estilos principales, llama, agua, viento, piedra, trueno, la selección era brutal. Algunos, como Zenitsu, dominaban solo una técnica pero la perfeccionaron. De la respiración solar provienen las 5 respiraciones primarias, explicó Yoriichi. Se alinean con la naturaleza de los 5 chakras. Más allá de eso, se pueden derivar más variaciones, pero solo hasta cierto punto. Estas 5 son ya las formas más refinadas. Cualquier cosa más allá de ellas corre el riesgo de perder su esencia. Estilos como Mist, Lobo Sound eran meras adaptaciones personales. Optimizadas, no mejoradas. No se puede refinar la perfección. Se volvió hacia Taito. ¿Cuál es la naturaleza de tu chakra? Daido se puso rígido. ¿Cómo lo supo? Viento admitió a regañadientes. Pero no he traicionado a Mifune-sama. Solo quería hacerme más fuerte para servirle mejor. Yoriichi asintió. Él le creyó. El mundo estaba cambiando. Hace 30 años, la guerra era constante. La supervivencia misma era incierta. Ahora bien, se producían guerras entre naciones. Grandes y devastadoras, pero seguidas de largos períodos de paz. Tecnología avanzada. Almacenamiento de alimentos. Transporte. Industria. Solo la Tierra de Hierro se negó a cambiar, aferrándose obstinadamente a sus viejas costumbres. Los ojos de Taito ardían con resolución. Él quería cambiar eso. Quería construir una nación donde los samuráis pudieran volver a estar orgullosos. Y esta vez Yoriichi tenía la intención de ayudarlo a hacerlo. Capítulo 18. Capítulo 18. Tsujikuni Chusa. Yoriichi se rascó la cabeza con frustración. Los fundamentos de Taito ya eran sólidos. Empezar de nuevo desde el entrenamiento básico sería inútil. Todo lo que Tanjiro había soportado, Taito ya lo había experimentado, si no más, y durante más tiempo. Después de pensarlo un poco, Yoriichi finalmente sacó su espada. Empezó a moverse. Lo que realizó fue un baile. El Inokami Kagura. La danza sagrada transmitida de generación en generación en la familia Kamado. La forma derivada de la respiración solar. ¿Lo viste claramente? Preguntó Yoriichi, apoyando las manos en las rodillas mientras exhalaba. Incluso sin activar su técnica de respiración, la demostración le había costado esfuerzo. La había ralentizado deliberadamente para que Taito pudiera seguir los movimientos. Este era el Inokami Kagura puro e inalterado, no la versión modificada transmitida de generación en generación. Cada movimiento era perfecto. Incluso la más mínima alteración lo debilitaba. Recuerdo la mayor parte, dijo Taito con impotencia, encogiéndose de hombros. Yoriichi asintió. Recordar tanto después de verlo una vez ya era impresionante. Entonces practica esto todos los días. Una vez que tus movimientos se vuelvan fluidos, pasaremos al siguiente paso. ¿Hay más? Preguntó Taito en estado de shock. Por supuesto, respondió Yoriichi con calma. Si respirar fuera tan fácil, todos lo sabrían. No te apresures. No tienes tanto talento como Mifune-sama, pero con suficiente esfuerzo, lo lograrás en unos meses. Hizo una pausa y luego añadió. También puedes intentar mezclar una pequeña cantidad de chakra del viento con los movimientos. Te ayudará a refinar el control de tus chakras e incluso podría ayudarte a comprender la respiración más rápidamente. Sí. Los ojos de Taito se iluminaron. De inmediato comenzó a practicar. Sus movimientos eran torpes y extraños, como si fueran una danza ritual. Yoriichi observó por un momento y luego se cubrió los ojos y se dio la vuelta. Es doloroso ver esto y... Tierra de lluvia. Estallido. Señor Anzo. La mesa explotó bajo el puño de Anzo. ¿Qué clase de informe es este? ¿Anzo de la salamandra derrotado por un samurái? ¿El semidios del mundo shinobi derrotado? Con furia, hizo trizas el infieme. Varios subordinados intercambiaron miradas nerviosas antes de que uno de ellos diera un paso adelante, temblando. Anzo-sama y el campo de batalla es un caos. Y debido a que retiró las fuerzas estacionadas cerca del país del hierro, muchos creen que perdió. Tonterías. Rugió Anzo. Konoha nos presiona con fuerza en el frente, y Sunagakure espera una oportunidad. Una simple nación de samuráis no es nada. Pero a medida que la ira se desvanecía, la realidad empezó a pesar sobre él. La situación era desesperada. Incluso con Konoha dividiendo sus fuerzas para enfrentarse tanto a Suna como a Iwa, la presión sobre Ame era inmensa. Suna, colindante con Ame, buscaba constantemente sus puntos débiles.
Y peor aún, el conflicto interno no había cesado. Facciones independientes dentro del AME habían comenzado a unirse, aprovechando el caos. Aunque no habían afectado directamente las líneas del frente, estaban erosionando lentamente el control de Anzó. Y luego estaba el Noki. Ese viejo astuto había destrozado su alianza sin previo aviso. Si Anzó no hubiera reaccionado con rapidez, el daño habría sido catastrófico. Ahora Megakure estaba rodeada de enemigos, tanto dentro como fuera. Incluso el famoso semidios estaba siendo llevado hasta sus límites. ¿Y ese samurái?, murmuró Anzó entre dientes. Todavía no sabía el nombre del hombre. Pero su invocado, Ibuse, había sido gravemente herido y se había vuelto inútil en la batalla. Eso solo lo enfureció. Los subordinados arrodillados no se atrevieron a respirar. Esta era la debilidad de Amegakure. Todo dependía únicamente de Anzó. Una vez que cayera, el país se derrumbaría, tal como el país de la hierba. Retiren nuestras fuerzas, ordenó Anzó con frialdad. Concéntrate en Konoha. Yo me encargaré del campo personalmente. Si quieren ver a un semidios, les mostraré lo que quieren ver. Tierra de hierro. Residencia del Daimim. Mifune-sama. No puedes entrar ahí. Estallido. Ingresar. Las puertas corredizas se abrieron. Mifune entró, con su cuerpo todavía envuelto en vendas. Hizo una profunda reverencia. Daimin-sama. Comandante. El daimyo sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. Pensar que vendrías personalmente mientras aún te recuperabas, verdaderamente digno del hombre que derrotó al semidios. Daimin-sama, dijo Mifune con firmeza, le ruego que anule la orden de perseguir a los ninjas de Ame. Continuar esta guerra traerá un desastre al país del hierro. El daimyo hizo un gesto de desdén. Baja la voz. Soy viejo, no sordo. Pero, has traído un gran honor a nuestra nación, interrumpió el daimyo. El llamado semidios huyó ante ti. ¿Sabes lo que eso significa? Nuestros guerreros están ansiosos por aprovechar este impulso. Quieren atacar mientras la moral esté alta. Es exactamente por eso que esto debe parar. Espetó Mifune. No estoy aquí para recibir elogios. Estoy aquí para evitar más derramamiento de sangre. La expresión del daimyo se oscureció. Esta decisión se tomó tras una cuidadosa deliberación. ¿Esperan que desperdiciemos esta oportunidad por el bien de la paz? ¿Qué pasa con las familias de los que ya han fallecido? No es solo tu gente la que lucha ahí afuera. Antes de que la discusión pudiera escalar más, una voz interrumpió. Ya es suficiente. Un hombre pelirrojo dio un paso adelante. Señora Chusa. Tsujikuni Chusa, comandante del ejército del país del hierro, habló con frialdad. Mifune, eres mi sucesor elegido. Pero este es precisamente el momento en que debemos avanzar. Se giró bruscamente. Eres un samurái. Tu deber es obedecer las órdenes, no retirarte. ¿Pretendes avergonzar al país del hierro? Mifune no dijo nada. Pero la decepción en sus ojos era inconfundible. Este país se estaba pudriendo. Sigue las órdenes, concluyó Chusa. Si Anzó regresa, que vuelva a probar la derrota. Tal como hiciste antes. Mifune se fue en silencio. La ira que sentía al entrar había sido reemplazada por algo mucho peor. Renuncia. El daimyo suspiró. Solo Chusa puede mantener a estos guerreros bajo control ahora. Los ojos oscuros de Chusa brillaron fríamente. El nombre Tsujikuni, dijo en voz baja, está por encima de todos ellos. Capítulo 19. Capítulo 19. Sakumo ataque. Swish. Swish, swish. Las manos ninja de Suna se movían rápidamente y los dedos bailaban con precisión practicada. A lo lejos, los shinobi de Konoha que vestían chalecos antibalas verdes caían uno tras otro, abatidos por los ataques de las marionetas antes de que pudieran reaccionar. Retírense. Retrocedan y esperen refuerzos. Gritó con voz ronca el líder del escuadrón de Konoha. ¿Intentas irte ya? Se oyó una risa fría. ¿No crees que llegas un poco tarde? El hijo de Chiyo, Chirm, se burló mientras manipulaba la marioneta hormiga negra, lanzándola hacia el líder del escuadrón. 6 delgados brazos mecánicos atacaron a la vez. El líder apenas lo esquivó, girando su cuerpo hacia un lado. ¡Qué imprudente! Enviar una marioneta tan lejos de su usuario. Se lanzó detrás de la marioneta, con el kunai levantado, y cortó hacia abajo los débiles hilos de chakra que la conectaban a su amo. Sonido metálico. El metal resonó fuertemente. El kunai rebotó. Los ojos del líder se abrieron de par en par, sorprendido. Una pequeña mella había aparecido en su espada. ¿Qué?
¿Nadie te lo dijo nunca? Dijo Chirm con frialdad. Nunca hagas nada inútil cuando luches contra un titiritero. Demasiado tarde. La espalda de la marioneta se partió de repente, y docenas de espadas negras estallaron, empalando al ninja de Konoha como un alfiletero. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, sin vida. 24, murmuró Chirm, sin expresión. Una violenta explosión estalló cerca. Una niebla púrpura se extendió rápidamente por el campo de batalla. Chirm recuperó tranquilamente una pastilla y se la tragó antes de que el veneno lo alcanzara, permitiendo que la nube tóxica cubriera su cuerpo sin efecto. Momentos después, una mujer de larga cabellera negra aterrizó junto a él. Su capa estaba rasgada en varios puntos, evidencia de un combate reciente. «Nami, ¿cómo te fue?», preguntó Chirm. «Todo despejado», respondió con naturalidad. «Solo un montón de bichos. Un Junin fue un poco molesto, pero lo manejé». Ella sonrió suavemente. «Una vez que esta guerra termine, por fin tendremos tiempo para quedarnos con Sasori. Y después de eso, el puesto de Kazekage debería ser tuyo». «No digas esas cosas», interrumpió Chirm bruscamente. «Madre sigue al mando, y Konoha se acerca cada vez más. Nuestro trabajo es mantener esta línea. Ni un solo ninja de Konoha logrará pasar». Echó una mirada a los cadáveres esparcidos a su alrededor. Todos los rostros estaban contorsionados por la agonía, con las manos aferrándose a la garganta. Su piel morada lo decía todo. Habían muerto envenenados. Los titiriteros eran diferentes de otros shinobi. En la antigüedad, precedieron incluso al ninjutsu. Con la introducción del chakra, el arte de las marionetas evolucionó rápidamente, convirtiéndose en uno de los estilos de combate principales de la aldea Suna. Y entre los titiriteros, había una vez una figura legendaria. Chikamatsu Monzaemon, creador de las 10 marionetas. Una fuerza capaz de enfrentarse sola a ejércitos enteros. Ahora, Chiyo continuó con ese legado. Chirm y Nami se movían velozmente entre los árboles, masacrando a cualquier ninja de Konoha que encontraban. Ninguno sobrevivía más que unos pocos intercambios. Pero entonces se encontraron con otro escuadrón. Chirm volvió a desplegar la hormiga negra. Su larga boca se abrió, arrojando una tormenta de agujas en Bon que cayeron como una nube negra. Jutsu oculto. Enjambre de insectos. Un shinobi que llevaba gafas oscuras dio un paso adelante con los brazos bien abiertos. Un torrente de insectos negros surgió de sus mangas, interceptando el senbon en el aire y consumiendo el veneno instantáneamente. Y clan Aburame. La expresión de Chirm se ensombreció. Los titiriteros despreciaban a los Aburame. Sus insectos neutralizaron el veneno, haciendo inútil una de las mayores armas del titiritero. Bichos repugnantes. Pero antes de que pudiera actuar, un hombre de cabello plateado dio un paso adelante. Llevaba una hoja corta atada a la espalda, de apenas la mitad de la longitud de una katana estándar. Chirm se burló. ¿Esa cosa? ¿Qué va a hacer? Las espadas cortas son inútiles en combate real. La voz del hombre de cabello plateado era tranquila. Chirm de la arena. Hijo de Chiyo. Supongo que tengo al hombre correcto. Entonces, ¿por qué no corres? Se burló Chirm. ¿Crees que un Aburame y un par de don nadie pueden detenerme? El ninja Aburame permaneció en silencio. El hombre de cabello plateado sonrió levemente. Mi nombre es Atake Sakumo. Sus ojos se agudizaron. Un Junin de Konohagakure. Estoy aquí para quitarte la vida. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Sakumo desapareció. Las pupilas de Chirm se encogieron. Cuidado. Gritó. La hormiga negra se colocó en posición justo a tiempo. Sonido metálico. El acero golpeó el acero. Saltaron chispas. El sudor corría por el rostro de Chirm. Eso estuvo cerca, eres hábil, admitió Sakumo, agarrando su sable de luz blanca. Para ser un titiritero, estás casi a la par de un Junin de élite. Chirm se quedó mirando la grieta que ahora atravesaba su marioneta. Nadie lo había dañado antes. Y tú eres un especialista en taijutsu, que también usa una espada. Ese golpe había sido mucho más allá de la velocidad normal de un Junin. La voz de Chirm se volvió tensa. Nami, ten cuidado. Este hombre puede ser del nivel de un Kage. Ella asintió con tristeza. Incluso ella podía darse cuenta. Si ese ataque hubiera estado dirigido hacia ella, no habría salido ilesa. El ninja Aburame liberó más insectos, mientras su compañero de equipo preparaba un jutsu. Sakumo levantó una mano. Ustedes dos retírense. ¿Qué? Protestaron. Este campo de batalla te necesita en otro lugar.
Yo me encargaré de esto. Su tono no dejaba lugar a discusión. Dudaron, pero obedecieron. Sakumo se giró hacia Chirm con ojos penetrantes. Bueno, entonces y no más interrupciones. Una tormenta de sembón voló hacia él. Esta vez no habrá bichos que te salven. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Una enorme bola de fuego estalló, incinerando cada aguja en el aire. Sakumo suspiró. No soy muy bueno con el ninjutsu, dijo con naturalidad, pero el liberación de fuego básico sigue siendo útil. Él inclinó la cabeza. Qué lástima. Quería probar una nueva técnica de taijutsu en la que he estado trabajando. Incluso le había puesto nombre. Jutsu del dedo secreto de Leaf Village. 1000 años de muerte. Y probablemente sea mejor no usar eso delante de una mujer. La hoja corta destelló. Una luz plateada llenó la visión de Chirm. Ya es suficiente calentamiento, dijo Sakumo en voz baja. Ahora me estoy poniendo serio. El siguiente momento. La hoja se deslizó hacia abajo. Capítulo 20. Capítulo 20. Visitando la Tierra del Fuego. Los días pasan, aunque Mifune había agotado todos los argumentos que tenía, todavía no logró persuadir al señor y a los líderes del clan para que revocaran la orden de perseguir al ninja de Ame. Como resultado, se enviaron cada vez más samuráis para cazarlos. Yoriichi y los demás no fueron la excepción. Tras más de medio mes de viaje, durmiendo a la intemperie y soportando las inclemencias del tiempo, finalmente llegaron a su destino. Cuando tenían hambre, pescaban o cazaban aves. Cuando tenían sed, bebían de los arroyos de la montaña. No era cómodo, pero aún así era posible sobrevivir. Yoriichi se había acostumbrado a este tipo de vida desde hacía mucho tiempo. Durante los últimos 2 años, esta había sido su rutina diaria. De hecho, el año que pasó viviendo a salvo en la finca de Mifune, comiendo bien y durmiendo profundamente, le había parecido extrañamente antinatural. ¿Cuánto más tenemos que caminar y...? Ya tengo las piernas entumecidas y Misako se quejó mientras caminaba pesadamente hacia adelante. Nota. A partir de ahora separaré su nombre de su apellido porque resulta extraño. No falta mucho. Ya casi llegamos a la frontera de la Tierra de la Lluvia, respondió alguien. La Tierra del Hierro no limitaba directamente con la Tierra de la Lluvia. Entre ambas se extendía la vasta Tierra del Fuego. Después de que la aldea Ame se enfrentara con Konoha, su primer pensamiento fue atacar desde ambos lados, hostigando las rutas de suministro de Konoha y al mismo tiempo devorando a las naciones circundantes más pequeñas. El país de la hierba, Taki, el país de los arrozales y el país de la escarcha fueron tomados por sorpresa. Sus caravanas mercantes fueron interceptadas camino al país del fuego, lo que destruyó la logística de Konoha. Para evitar llamar la atención, el grupo de Yoriichi se disfrazó de viajeros comunes. Escondieron sus espadas en sus mochilas. Así que esta es la Tierra del Fuego, Sako miró a su alrededor con asombro. Es mucho más animado que la Tierra de Hierro. Las calles eran anchas y limpias. Los vendedores gritaban alegremente, los puestos bordeaban las calles, e incluso las tabernas estaban abiertas durante el día, con los borrachos ya dormidos dentro. Los niños corrían libremente por las calles, riendo sin parar. Era una visión inimaginable en la Tierra de Hierro. Allí, a los plebeyos rara vez se les permitía vagar libremente, y los nobles imponían rígidas normas sociales. Las mujeres rara vez salían de casa, y se esperaba que los niños ayudaran en los campos en lugar de jugar. Escuché que la Tierra del Fuego era rica, murmuró Sako, pero no pensé que fuera tan próspera y... Oye. Mira allá. Sus ojos se iluminaron de repente mientras tiraba de Yoriichi hacia un puesto. El vendedor era un joven que tallaba horquillas de madera. Cada una tenía una forma delicada: conejos, corderos, gorriones, realistas y encantadoras. Estaba claro que conocía bien a sus clientes. Son monísimos, ¿cuánto cuesta? Sako cogió una horquilla blanca con forma de conejo, lisa y pulida con un ligero brillo de cera. 150 rim. Sako se congeló, no porque fuera caro, sino porque era barato. En esa época, la moneda tenía un poder adquisitivo mucho mayor. 150 rin podían durar 2 días, no solo una comida. En la Tierra de Hierro, la gente común no vendía horquillas decorativas. Las mujeres nobles las encargaban a medida, e incluso entonces los diseños eran rígidos y aburridos. Generalmente de madera lisa con una simple flor de ciruelo tallada. ¿Y el marfil o el jade? Eran piezas de colección, no para usar. ¿Y este? ¿Y este? Preguntó Sako con entusiasmo. Todos al mismo precio. Cómpralos o márchate, respondió el vendedor con impaciencia, ya molesto por el cliente demasiado entusiasta. Me los llevo todos.
declaró Sako con grandilocuencia. Yoriichi se rió torpemente mientras los transeúntes cercanos comenzaron a mirar fijamente a la niña rica extrañamente vestida que parecía completamente desconocida con la vida de la ciudad. Hermana, y voy a echar un vistazo. Yoriichi tiró de su manga. Vamos, vamos. Te alcanzo luego. Sako le hizo un gesto de despedida, completamente absorto en sus compras. Yoriichi se alejó divertido. De todos modos, hoy no llegarían a la tierra de la lluvia. Un breve descanso aquí estaría bien. Además, la inteligencia sugirió que los ninjas de Ame también se habían infiltrado en la Tierra del Fuego, planeando atacar a Konoha por la espalda antes de retirarse. Las calles estaban animadas, llenas de baratijas coloridas, juguetes, máscaras festivas y fuegos artificiales. Ah, es cierto. Se acerca el Festival de Verano. El Festival de Verano fue una de las pocas celebraciones compartidas en todo el mundo shinobi. Ese día, la gente vestía túnicas limpias o yukatas, deambulaba por las calles, disfrutaba de espectáculos, comía y observaba los fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno. Las niñas se vestían con esmero, luciendo bolsitas perfumadas y maquillaje ligero. Los padres cargaban a sus hijos en hombros. Las familias reían juntas. Yoriichi recordó los festivales de verano de la Tierra del Hierro. Incluso los nobles más fríos se ablandaban en esa época, distribuyendo comida a mendigos y pobres. Arroz, verduras y a veces incluso pescado. Su abuelo siempre lo protegía de la multitud hambrienta, mientras que Rintarn corría hacia adelante como un perro hambriento, agarrando comida antes de escabullirse para compartirla con él. Esa noche, Yoriichi siempre comía mejor que cualquier otro día del año. Rintarn sonreía suavemente, presionando su propia porción en las manos de Yoriichi, fingiendo que no tenía hambre. Si Yoriichi se negaba, Rintarn lo regañaba y le metía la comida en la boca hasta llenarle el estómago. Al recordarlo ahora, Yoriichi sonrió sin darse cuenta. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que alguien se dirigía directamente hacia él. Uf. Tropezó y cayó, y la mochila se le resbaló de la espalda. ¿Estás bien, chico? Una voz tranquila y suave habló. Yoriichi miró hacia arriba. El sol poniente bañaba la calle de oro mientras un hombre de cabello plateado estaba frente a él, su figura enmarcada por la luz que se desvanecía. Y en ese momento, Yoriichi se encontró cara a cara con Atake Sakumo por primera vez. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Interceptando al Ame Ninja. Esto es tuyo, ¿verdad? Atake Sakumo miró la expresión aturdida de Yoriichi y se preguntó si accidentalmente había dejado tonto al niño. Y probablemente no. Claro, su cuerpo era sólido, pero no tan sólido. Sakumo suspiró por dentro y miró el paquete que yacía cerca. Lo recogeré para ti, chico. Yoriichi recuperó la conciencia y agarró apresuradamente su mochila antes de que Sakumo pudiera alcanzarla. El repentino movimiento hizo que Sakumo se congelara en medio de la curva, con una postura torpe y una expresión rígida. No había manera de evitarlo. Yoriichi podía sentirlo con claridad. El inmenso chakra que contenía este hombre. A través del mundo transparente, podía ver el poderoso físico de Sakumo, el latido constante de su corazón y los músculos tensos ocultos bajo su ropa. Este hombre y es definitivamente de primer nivel. Comparado con él, Taidma apenas merecía mención. Años de entrenamiento solo lo habían llevado a quizás una 10ª parte del nivel de este hombre. Está bien, señor. Dijo Yoriichi mientras Sakumo lo ayudaba a ponerse de pie. Un espadachín. Y un especialista en taijutsu. Yoriichi pudo notarlo inmediatamente por los gruesos callos en las palmas de Sakumo. Por desgracia, los recuerdos sellados de Yoriichi aún no habían revelado información sobre este hombre. Solo recordaba vagamente a alguien de cabello plateado llamado Kakashi, que siempre usaba una máscara y leía novelas cuestionables. Entonces no reconoció a Atake Sakumo. Señor, ¿usted también va de compras? Preguntó Yoriichi con curiosidad, mirando hacia atrás. Sí, supongo que se podría decir eso. ¿Solo? Yoriichi frunció el ceño. Es raro. La mayoría viene con alguien. ¿No se siente solo, señor? Sakumo parpadeó y luego se rió entre dientes. Mi esposa está embarazada. Está descansando en casa. Pero de repente quería paparda salada y asada del país del fuego, así que tuve que ir a comprarla. Se encogió de hombros con impotencia. Las mujeres embarazadas eran impredecibles. Antes, ya lo habían regañado por entrar a la casa con el pie izquierdo, y una vez incluso por olvidarse de agregar pescado a la parrilla al ramen. Aunque no se puede añadir pescado a la parrilla al ramen.
Sakumo se juró a sí mismo que, pasar a lo que pasara, la familia Ataque se detendría con un solo hijo. Preferiría enfrentarse a un campo de batalla de ninjutsu que intentar comprender los antojos de una mujer embarazada. Su misión actual como tercer Hokage era eliminar a los shinobi hostiles que se habían infiltrado en la Tierra del Fuego, incluido el ninja Suna con el que había tratado recientemente. Amegakure había enviado operativos en secreto al País del Fuego, intentando sabotear las rutas de suministro con destino a Konoha. Con los Sannin ya desplegados en el frente y el tercer Hokage incapaz de abandonar la aldea, a Sakumo se le había confiado esta tarea solo. Vaya, es usted realmente gentil, señor, dijo Yoriichi con una sonrisa. Sakumo le revolvió el cabello ligeramente. Ten cuidado, niño. Encuentra a tu familia pronto. Las calles se ponen peligrosas de noche, sobre todo para los niños que andan solos. A los monstruos les gusta salir de noche, ¿sabes? Incluso puso una cara de miedo para dar efecto. Parecía que ya se estaba preparando para ser padre. El joven Sakumo todavía tenía un lado juguetón, algo que Kakashi claramente heredó. Yoriichi miró el sol poniente y decidió no demorarse. Se colgó la mochila al hombro y se dirigió hacia Taidm y los demás. Sakumo se quedó allí, mirando al chico desaparecer entre la multitud. Un niño samurái con una marca de fuego en la frente, murmuró. Siempre había sido bueno detectando talentos. Vio a muchos individuos talentosos con un talento y una determinación únicos en toda su carrera. Este niño le dio el mismo sentimiento. Su mirada se agudizó ligeramente. Mientras paseaba por las calles, vio a varios samuráis disfrazados. Su ocultación del chakra era rudimentaria, y sus hábitos con las manos cerca de la cintura delataban su entrenamiento. Taidm fue uno de ellos. Sakumo ya había enviado un clon de sombra para informar al tercer Hokage. Y entregarle el saurio asado a su esposa. Él sonrió débilmente. Ella estaría feliz, seguro. Más tarde esa noche, eso me asustó y Yoriichi se palmeó el pecho, todavía conmocionado. No estaba seguro de si lo habían descubierto, pero la mirada de aquel hombre de cabello plateado era penetrante, como la de un depredador. Bajo su apariencia amable se escondía alguien que, sin duda, había cobrado innumerables vidas. ¿Te encontraste con alguien extraño? Preguntó Taidm. No, pero definitivamente era un shinobi de la hoja. Probablemente un Junin. Un Junin. La expresión de Taidm se tensó al instante. Ahora comprendió exactamente lo que eso significaba. Un solo Junin podría cambiar el rumbo de todo un campo de batalla. Entonces nos moveremos al amanecer, dijo Taidm con firmeza. Yoriichi asintió. Ah, por cierto, ¿cómo va tu práctica de respiración? Taidm se enderezó orgullosamente. Ya lo tengo claro. Creo que puedo combinarlo con mi estilo de espada y crear algo nuevo. Yoriichi sintió el cambio inmediatamente. El chakra de su hermano se había vuelto notablemente más fuerte. Simplemente no le des la espalda a Yoshitoki, añadió Taidm en voz baja. En las afueras. Las calles estaban oscuras. El festival de verano aún no había comenzado y, sin iluminación eléctrica, la mayoría de las casas ya estaban en silencio. Rinsuke-sama, susurró un ninja de Ame mientras varias figuras aparecían de las sombras. Los shinobi de la hoja se han alejado de la zona. Están cargando suministros. Si atacamos en las próximas horas, podemos cortarles la logística. Rinsuke asintió sombríamente. Esa es nuestra única oportunidad. Pero, no tendrás esa oportunidad. Una voz tranquila resonó por el callejón. ¿Quién anda ahí? Gritó Rinsuke, alerta al instante. En la entrada del callejón había dos figuras. Una alta y otra pequeña. El más alto tenía chakra restringido, apenas por encima del nivel genin. El más pequeño y parece que no tiene ninguno. Maldita sea. Expertos. Estamos aquí para matarte, continuó la voz con calma. No te resistas. Terminará pronto. Ja. Rinsuke se burló, lanzando un kunai hacia adelante mientras cargaba. Estilo de agua. Jutsu bomba de agua. Un destello de luz dorada explotó en el callejón. La onda expansiva envió a Rinsuke volando hacia atrás. ¿Qué clase de jutsu es ese? No es ninjutsu, respondió Yoriichi con calma, dando un paso adelante. La marca en forma de llama del niño brilló vívidamente mientras el calor se extendía por el aire. Turi. Rinsuke lo reconoció al instante. El niño del puesto. Tu jutsu de transformación fue impresionante, dijo Yoriichi en voz baja. Ni siquiera la hermana Sako se dio cuenta. Las llamas surgieron alrededor de su palma. Pero es inútil.
Frente al mundo transparente. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Aniquilación. Respiración solar. Primera forma. Baila. Yoriichi murmuró en voz baja mientras su espada trazaba un arco llameante a través del cielo nocturno, iluminando todo el callejón con un destello de fuego. La luz de la espada avanzó con un impulso imparable, cortando limpiamente cada ninjutsu que el ninja de Ame había lanzado. Esquiva. Gritó Ryosuke con urgencia, mientras sus manos volaban a través de los sellos. Estilo tierra. Muro de barro. Una de las técnicas de liberación de tierra más confiables, el muro de tierra surgió del suelo, formando una barrera gruesa que bloqueó el estrecho callejón. El corte atravesó la pared, pero finalmente agotó su fuerza. Cuando el polvo se asentó, los ninjas de Rain ya se habían ido. Tras ellos, Yoriichi tomó la iniciativa sin dudarlo. Entonces, ¿quién manda aquí? Murmuró Taito, sacudiendo la cabeza mientras seguía a su Koai. La mente de Ryosuke corría. Ese extraño estilo de espada, no parece ninjutsu. Y esos dos, definitivamente no son ninjas de la hoja. Los shinobi de Konoha siempre usan esos chalecos antibalas verdes. Silbido. Un rayo de luz verde apareció repentinamente desde arriba. Emboscada. Ryosuke se detuvo al instante, abriendo mucho los ojos. Los ninjas Ame que estaban delante no tuvieron tanta suerte. El líder shinobi de Ame sufrió una amputación instantánea del brazo, con la sangre salpicando mientras profundos cortes se abrían en su cuerpo. Antes de que pudiera siquiera gritar, un destello de acero le atravesó la garganta. Samuráis y... Son samuráis. Ryosuke finalmente se dio cuenta, con el rostro ensombrecido. Recordó la advertencia que había descartado antes. Cuidado con un grupo de samuráis. ¿Samurái? No seas ridículo. Se burló. Ya sean ninjas o espadachines, cualquiera que se interponga en nuestro camino tendrá su cabeza ofrecida a Anzo-sama. La realidad golpeó duro. Sin dudarlo, Ryosuke formó sellos. Correr ya no era una opción. Solo luchando podrían sobrevivir. Estilo tierra. Lanza tierra. El suelo se agitó violentamente. Yoshitoki saltó al techo justo cuando unas puntas de piedra afiladas estallaron debajo de él. Maldita sea. Estuvo cerca. Se quedó mirando las púas que casi lo habían atravesado entre las piernas y maldijo en voz alta. Si pierdo eso, es como si estuviera muerto. Corte relámpago. Un escalofrío recorrió la columna de Ryosuke. Hirota Seiichi descendió como un halcón, con la espada apuntando hacia su cuello. Estilo tierra. Jutsu petrificante. La piedra cubrió el cuerpo de Ryosuke justo a tiempo. Sonido metálico. La hoja golpeó, pero no logró cortar. ¿Qué? Jadeó Hirota. El estilo de espada del clan Hirota era famoso por su velocidad. Su técnica secreta, la esgrima estilo viento, podía decapitar a los enemigos en un abrir y cerrar de ojos. En su apogeo, un maestro podía golpear 7 veces por segundo, y cada golpe era fatal. Pero contra Air Release, fue inútil. Como un gorrión picoteando la piel de un rinoceronte. El rostro de Hirota se oscureció. Ja. ¿Eso es todo lo que tienes? Rió una voz. Otro ninja Ame se desplomó, salpicando sangre. Yoshitoki corrió por los tejados, murmurando en voz baja mientras blandía su espada. Uno por uno, los shinobi de Ame cayeron, abatidos por algo que ni siquiera podían ver. ¿Qué demonios está pasando? Rugió Ryosuke. No hay enemigos a la vista. Sin embargo, sus hombres estaban muriendo. Solo podía mantener el jutsu petrificante y rezar. ¿Guerreros de las sombras? Murmuró Hirota, abriendo mucho los ojos. Ah, ¿sí? Tú sí que sabes lo que haces, se burló Yoshitoki. Ni siquiera Taito ha descubierto esto todavía. Otro corte. Otra cabeza cayó. Guerreros de las sombras. Las sombras siguen a una persona a todas partes. Imitan cada movimiento, en silencio y sin quejarse. Los guerreros de las sombras son aquellos que pueden ordenar a sus sombras que ataquen, reflejando perfectamente sus propios movimientos y atacando desde puntos ciegos. Pero este arte tiene un defecto. Si el oponente ataca a tu sombra, el daño se refleja en tu cuerpo. Lo que significa que el usuario debe controlar 2 cuerpos a la vez. Una habilidad aterradora con el mismo defecto. Guerreros de las sombras, creí que estaban extintos, y Hirota apretó su espada. Sus ojos ardían de determinación. No perderé contra alguien así. Saltó de nuevo a la batalla. Los ninjas Ame se estaban derrumbando.
Cuchillas invisibles los masacraron como segadores en la oscuridad. No corras. Rugió Ryosuke. Las órdenes de Anzo-sama deben cumplirse. Vayan al punto de suministro inmediatamente. Pero el miedo ya se había apoderado de nosotros. Entonces, sonido metálico. Un escalofrío recorrió el cuello de Ryosuke. Él se giró. Una sombra estaba detrás de él. Una espada le cortó la garganta una y otra vez. Su jutsu petrificante comenzó a agrietarse. Levantó un kunai para bloquear, y la sombra lo esquivó. No, evitó la sombra de su ataque. Eso es todo y Ryosuke se dio cuenta con horror. Yoshitoki chasqueó la lengua. Maldita sea, ¿ya lo descubriste? La luna era demasiado brillante. Demasiadas sombras. Si hubiera sido más oscuro, podría haberlos eliminado a todos él solo. TSK. Ya terminé de jugar. Levantó la vista. Oye, Hirota. Retrocede. Hirota dudó y luego obedeció. Ambos samuráis desaparecieron por los tejados. Ryosuke cayó de rodillas. Solo él quedó vivo. Nosotros, todavía tenemos que terminar la misión. Entonces, una figura salió a la luz de la luna. Cabello plateado. Ojos fríos y tranquilos. Desafortunadamente, dijo Atake Sakumo en voz baja, no estarás completando nada. Se rascó la mejilla perezosamente. Si no fuera por la advertencia de esa samurái, tal vez te habría dejado triunfar. Su mirada se agudizó. Tu disfraz y sigilo fueron impresionantes. Incluso yo casi lo pierdo. Destello. Una espada atravesó hacia adelante. Una cuña de madera se clavó en la boca de Ryosuke, impidiéndole morder el veneno escondido en sus dientes. Un relámpago estalló. En un instante, Sakumo cortó los 4 tendones del hombre. Ryosuke se desplomó, vivo, pero acabado. Supongo que estaré ocupado de nuevo, suspiró Sakumo. Luego hizo una pausa. A lo lejos, una figura roja desapareció en la oscuridad. Tilde. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. ¿Aceptarás mi desafío? Tierra de Fuego. En lo profundo del exuberante bosque, un grupo de viajeros avanzaba apresuradamente con sus mochilas colgadas sobre sus espaldas. Sako, sigue el ritmo. Si aminoramos más la marcha, los ninjas de Konoha nos atraparán. Uf, ¿por qué corremos? Se quejó el Misako. Les ayudamos a lidiar con el ninja Ame. Deberían estarnos agradecidos. Tratar con ninjas siempre es un dolor, respondió Yoshitoki con impaciencia. Sobre todo a los de las 5 grandes aldeas. No les importa quién seas. Si las cosas se ponen feas, primero lucharán y preguntarán después. Solo somos samuráis errantes. Si nos involucran en sus líos, puede que ni siquiera sepamos cómo morimos. Escupió un sembón de su boca, el que había recogido de un ninja Ame caído. Estos tipos eran muy pobres. Los sembón eran insulsos y el veneno apenas hacía efecto. Los samuráis saben cómo lidiar con ese tipo de trucos. Una brisa pasó a través del bosque y las hojas cayeron suavemente. El cielo estaba claro y de un azul brillante, sin humo ni industria. La Tierra del Fuego era vasta. Habían viajado durante la noche y apenas habían cubierto una fracción de ella. Ese momento solo habían llegado a la región central. TCH. Si quieren cazar ninjas de Ame, que lo hagan ellos mismos. Ya terminé, murmuró Yoshitoki, caminando descalzo. Hacía tiempo que se había quitado las sandalias, en algún lugar detrás de ellos. Matar gente y no recibir nada a cambio. Ni siquiera un aventón. Me duelen las piernas. Porque no pudiste visitar el distrito del placer, ¿verdad? Bromeó alguien. Te vi desaparecer durante horas. Claro que sí. Yoshitoki hinchó el pecho con orgullo y luego se desplomó. Si ustedes, idiotas, no me hubieran sacado, todavía estaría allí. El rostro de Yoriichi se crispó levemente. Sako les lanzó una mirada fulminante a ambos hombres y, de repente, chocó con alguien que se había detenido más adelante. Afortunadamente, Yoriichi la atrapó a tiempo. ¿Qué ocurre? Yoriichi examinó los alrededores. No hay necesidad de esconderse. Sal. Ya te he visto. Una figura emergió de entre los árboles. Atake Sakumo. Sus ojos oscuros recorrieron al samurái y luego se detuvieron en el muchacho pelirrojo. Por un momento, incluso él quedó atónito. Ya se fijó en mí. A esa edad y... Había algo en el chico, algo imposible de ocultar. Incluso con ropa desgastada, su mirada clara tenía una presencia indescriptible. Bueno, se rió Sakumo. Chico pelirrojo, qué gusto volver a verte. ¿Te vas con tanta prisa? Podrías haberte quedado unos días más.
La hospitalidad del país del fuego puede no compararse con la del país del agua caliente, pero es bastante decente. Estoy de acuerdo, asintió Yoshitoki con solemnidad. Muy decente. Lo siento, dijo Taiden con calma, dando un paso adelante. Nuestra misión ha terminado. Por favor, apártense. No somos invasores como los ninjas de Ame. Entramos legalmente. Konoha no tiene derecho a detenernos. No quiero hacer daño, respondió Sakumo. Simplemente vine a agradecerte. Sacó un pergamino desgastado, lo colocó en el suelo y presionó la palma de su mano contra él. Maricón. Una nube de humo estalló, revelando montones de comida y adornos. Los ojos de Sako brillaron. Si Yoriichi no la hubiera agarrado de la manga, se habría lanzado directamente. ¿Qué se supone que significa esto? Preguntó Taiden con frialdad. Si intentas insultarnos, te cortaré, incluso si eres un Junin. Sakumo se rascó la cabeza torpemente. Estos son regalos del tercer Hokage. Una pequeña muestra de agradecimiento por su ayuda. Nada valioso, pero estaría en problemas si no los aceptara. El tercer Hokage y los ojos de Yoriichi se abrieron de par en par. Hiruzen Sarutobi. El profesor, el Hokage con más años de servicio. Un brillante shinobi, pero también un hombre agobiado por la indecisión. Taiden frunció el ceño. No necesitamos regalos. Si de verdad quieres agradecernos, mejor dinero. Ah, bueno, rió Sakumo con impotencia. Las finanzas de Konoha están ajustadas ahora mismo. Guerra incluida. Hay que usar los fondos con cuidado. Intentó entregarle el pergamino. Taiden dio un paso atrás. Después de una breve pausa, Sakumo suspiró y se lo arrojó. Taiden lo atrapó, todavía cauteloso. ¿Algo más? Sakumo dudó y luego sonrió. He oído que la esgrima del país del hierro es inigualable. Y que uno de tus guerreros incluso obligó a Anzo a retirarse. Me gustaría pedirte un combate amistoso. Solo una vez. Taiden abrió la boca para negarse. Lo haré. Todos se giraron. Yoriichi dio un paso adelante, todavía medio sostenido por Sako. Voy a entrenar contigo. Sakumo parpadeó. Niño, yo no peleo con niños. Yoriichi negó con la cabeza. Eres un espadachín. Entonces luchemos como espadachines. Sakumo dudó. Había planeado entrenar con Taimo Yoshitoki para aprender algo de las técnicas del país del hierro y perfeccionar su propio estilo con la espada. Al fin y al cabo, la esgrima del clan Ataque era incompleta. Y me vino a la mente su hijo no nacido. Él sonrió débilmente. Y está bien. ¿Qué? Yoshitoki se quedó mirando. Un niño contra un Junin de Konoha. Estás loco. No lo subestimes, dijo Taiden con firmeza. Yoriichi se convertirá en el mejor espadachín que la Tierra del Hierro haya visto jamás. Su voz transmitía una convicción absoluta. Él cambiará el futuro de los samuráis. Yoshitoki se quedó mirando, atónito. Yoriichi permaneció en silencio, sosteniendo una espada casi tan alta como él. La marca en forma de llama en su frente parecía brillar débilmente. Levantó la mirada hacia Sakumo. ¿Aceptarás mi desafío? Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Yoriichi contraataque Sakumo. La mirada del niño ardía como llamas rugientes. El aire se hizo más pesado cuando él metió la mano detrás de su cabeza, atando su cabello carmesí en una cola alta con facilidad practicada. Sacó su espada. La empuñadura lucía el escudo de la herencia de Mifune. 3 cuadrados superpuestos de diferentes tamaños. La empuñadura había sido pulida por un maestro artesano, resultando cómoda y firme en la mano. La hoja estaba recubierta de una laca carmesí. Mifune había notado que el estilo de espada del chico transmitía la naturaleza del fuego y le había encomendado específicamente al herrero que le diera una apariencia a juego. La espada era la segunda cara de un samurái. Si esa cara estaba manchada de barro, entonces el propio samurái no valía nada. Ataque Sakumo levantó la luz blanca. Su hoja corta brillaba fríamente. Era pequeña en tamaño, pero daba la ilusión de que podía quitar una vida a 1000 metros de distancia. ¿Fue solo una ilusión? Yoriichi no se atrevió a bajar la guardia. Podía ver la tensión en el cuerpo del hombre de cabello plateado. Cada músculo estaba en tensión, la sangre fluía más rápido, la fuerza lo recorría como una bestia enroscada lista para atacar. Un hombre tan fuerte como este, y Yoriichi sintió una admiración genuina. El mayor respeto que uno podía tener hacia un oponente fuerte era luchar con todo lo que tenía. Logré una vez, dijo Sakumo con calma. No me contendré solo porque seas un niño. En el campo de batalla, a nadie le importa tu edad.
Cualquiera sin protector de frente es un enemigo. Entonces ven a mí, respondió Yoriichi con una sonrisa brillante y valiente. Sakumo se congeló por un momento. ¿De dónde surgió esta confianza? ¿Fue porque los samuráis estaban tan desconectados del mundo shinobi que incluso los niños no entendían lo que representaba un Chunin? Nunca había perdido contra nadie en Konoha, salvo el propio Hokage. Sonaba arrogante, pero era la pura verdad. Algunas personas persiguen al sol durante toda su vida, superando obstáculos tras obstáculos, agotándose, solo para morir bajo su calor. Otros nacen dentro de su luz. Sakumo no era ninguna de las dos cosas. No tenía un clan poderoso, ni un linaje legendario, ni un temible Kekkei Genkai. Él solo tenía su propia fuerza. El hombre de cabello plateado dio un paso adelante. Y desapareció. Un aura asesina surgió desde atrás. Yoriichi ni siquiera necesitó girarse. Esa intención asesina no era decorativa. Se forjó en campos de batalla reales. El acero chocó con el acero. Saltaron chispas. Yoriichi se preparó cuando su marca de cazador de demonios cobró vida, patrones carmesí se extendieron por su rostro mientras un calor abrasador invadía su cuerpo como un fénix alzando el vuelo. En ese instante comprendió la brecha que había entre ellos. Sin fuerza. Pero en la experiencia. Sakumo había luchado contra innumerables enemigos. Usuarios de linaje, shinobi de élite, monstruos de guerra. El sable de luz blanca no era solo un arma. Era una extensión de su ser. Ese vínculo no podría ser replicado por una espada forjada hace un año. No es de extrañar que un día Kakashi lo destroce y cuando Sakumo cayera, ese vínculo desaparecería con él. Una espada sin alma nunca podría cortar con precisión. Respiración solar, 4º grado. Arcoíris falso. Las llamas se extendieron hacia adelante formando un arco deslumbrante. Los ojos de Sakumo se abrieron de par en par. Toda persona que había visto alguna vez la esgrima de Yoriichi tenía la misma expresión. Conmoción, incredulidad, el cuestionamiento de la realidad misma. ¿Era siquiera posible una huelga así? La luz blanca atravesó las llamas como un lobo solitario, con las mandíbulas al descubierto, desgarrando el infierno de frente. Yoriichi saltó hacia atrás, con la respiración entrecortada. Él sabía la verdad. No pudo ganar. Aún no. Era un halcón joven que fue arrojado desde un acantilado antes de aprender a volar, obligado a aletear con todas sus fuerzas para no caer. Y aún así, Sakumo lo sintió. Admiración. Este niño era aterrador. Pero la admiración no cambiaría el resultado. La luz blanca se movió de nuevo. Fluida, despiadada, imparable. La hoja se estrelló contra el suelo. Yoriichi levantó su espada para bloquear. El impacto fue como si una montaña se desplomara. Time observaba con la respiración atrapada en la garganta. Él había visto esto antes. Hace un año. En un callejón estrecho, un niño harapiento había levantado una espada de bambú más alta que él, la ira ardía como un sol. Los mismos ojos. La misma voluntad. Sakumo miró fijamente al chico. Ese último golpe lo había sorprendido, pero eso fue todo. Ríndete, dijo en voz baja. Perder contra mí no es vergonzoso. No. Yoriichi rugió, levantando su espada una vez más. La marca se encendió violentamente. Una luz carmesí brotó de su cuerpo, y el cabello y las llamas se entrelazaron en el aire. Una vez supo lo que significaba ser impotente. Había visto cómo la crueldad devoraba a los débiles, cómo las personas eran despojadas de su dignidad, de su familia, de la vida misma. Él todavía estaba buscando. Buscando ese primer rayo de luz que una vez calentó su mundo. Y entonces, él no caería aquí. Respiración solar, Quartier. Huesos ardientes, sol de verano. Las llamas se retorcieron formando un dragón rugiente, que surgió libre de la propia espada. El calor sacudió el campo de batalla. Incluso Sakumo vaciló. Solo por un instante. Eso fue suficiente. El vapor estalló cuando Yoriichi cargó, su espada brillando al rojo vivo. Sonido metálico. La colisión final resonó. Se hizo el silencio. El vapor se disipó lentamente. Surgieron dos figuras. Eres fuerte, dijo Sakumo en voz baja. En esgrima, eres mejor que yo. Muchísimo, incluso. El brazo de Yoriichi temblaba violentamente. La sangre le corría por la palma. Su espada, quemada por la llama, se había hecho añicos en el suelo. Se desplomó hacia adelante. Sakumo lo atrapó a tiempo. Perdí, dijo Sakumo con calma. Time corrió hacia adelante y tomó al niño en sus brazos. Lo siento, Sakumo se rascó la cabeza con torpeza. Le rompí la espada.
Sacó otro pergamino, más antiguo que el anterior, marcado con el escudo de ataque. Con una bocanada de humo, apareció una katana larga. Esta es una espada familiar, dijo. De todas formas, ya no queda nadie que pueda heredarlo. Considéralo una compensación. La luz del sol se reflejaba en su cabello plateado cuando se giró para irse. Pero una pequeña mano tiró de su manga. Mantente erguido, y susurró Yorichi débilmente. No dejes que otros decidan tu valor, y si alguna vez no tienes a dónde ir, y ven a la tierra de hierro. Y Sakumo se quedó helado. No entendía por qué el niño hablaba como si supiera el futuro. Pero él tomó la mano de Yorichi y asintió. Prometo. Y entonces, los samuráis y los shinobi se separaron. Cada uno regresa a lo suyo.